Debate a dos. Mesa de análisis desde México y España. Carlos Hernández Plata, psicólogo y pedagogo por la UAM. Adriana Chávez García Rendón, científica de la comunicación por la UAM. Decolonización del pensamiento, racismo, identidad y sociedad, género, educación, historia, comunicación y sociedad, psicología, pedagogía y otros temas. Hola, buenas noches. Esta noche vamos a comenzar nuestro proyecto de debates en línea con el tema de colonización del pensamiento y concretamente con el mestizaje en México. Yo soy Adriana Chávez y García Rendón y nos acompaña, o somos una pareja de docentes, Carlos Hernández Plata. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches, Adriana. Qué gusto estar iniciando este proyecto. Bueno, un lindo proyecto. Esperemos que tenga larga vida y sobre todo trascendencia y pueda servirle de ayuda, sobre todo a las personas que no pueden dedicarle demasiado tiempo a la lectura de los textos para después debatir en clase, tanto si están en la preparatoria como si están en la universidad. Bueno, vamos a comenzar hablando del mestizaje en México, abordando el sistema de castas de la Nueva España. Carlos, ¿quieres comenzar o comienzo yo? Bueno, de aquí me gustaría hacer un apunte, si gustas empezar, y luego yo hago un apunte de lo que tiene que ver con el desarrollo psicológico de las personas y cómo se refleja en este sistema, ¿no? Adelante. Ya. Hemos olvidado apuntar, hemos olvidado informar de nuestras especialidades. Ambos somos egresados de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Yo de la carrera de Ciencias de la Comunicación y Carlos de la carrera de Psicología. Por lo tanto, en estos debates yo abordaré más la parte quizá de la comunicación, de la antropología social y de la sociología, y Carlos abordará desde el punto de vista de la psicología social los conocimientos que tenga sobre el tema. Para empezar con el sistema de castas de la Nueva España, quizá nos tendríamos que remontar al momento en el que se comienza a reorganizar una sociedad que acaba de pasar por una terrible batalla, en donde hay una nueva jerarquía que ha roto con la que se tenía hasta entonces en las sociedades que habitaban el Valle de México en 1521. Esta nueva jerarquización implica que en la pirámide se encuentren del poder, en la pirámide del poder se encuentren los españoles que vienen de la península, seguidos por los españoles nacidos en México, después por los hijos de los españoles y los nobles, que serían, digamos, los mestizos, o de los indios en general, los mestizos, y poco a poco, conforme se fue mezclando la población, se fueron creando nuevos nombres para, valga la redundancia, denominar ese resultado de etnia, por decirle de alguna manera, que podría diferenciar en rango, en derechos y obligaciones a quienes pertenecían a ella. En un principio, el sistema de castas sobre todo era eficaz, si se puede llamar de esa manera, para que todos aquellos príncipes o todos aquellos caciques que habían ayudado a Cortés en la conquista de lo que después habría de ser la Nueva España, tuvieran el privilegio de tener una educación basada en el quadrivium. Estudiaban latín, geografía, geometría y música. Entonces, desde más o menos 1530 o incluso antes, se funda el Colegio Imperial un colegio de indios, colegio de indios por los franciscanos, y son ellos los que pueden estudiar.
el resto de la población se dedica a trabajar como antes para los encomenderos. Te paso la palabra, Carlos. Gracias. Bueno, aquí también es un momento de resignificación, como decías, pero no es solo de la Nueva España, ahora México. La resignificación también se da porque España misma está construyendo su identidad como nación, como país. No tiene menos de 50 años que lograron la reconquista y que pudieron establecer, dejar 500 años de dominio árabe y empezar de cero. Y ahí viene algo curioso, que es que donde se conecta con la formación de la identidad nacional y de la identidad personal de todos los miembros de esta nación. Ellos se construyeron su nación a partir de nosotros somos españoles, nuestras características son estas, pero se construyeron también considerando no solo lo que eran ellos, sino en oposición al otro. Construyeron, no somos judíos, los judíos son tales, 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 tales. No somos moros, como decían, los moros son tal, tal y tal y tal. Para ellos ser españoles, crearon también uno de no ser españoles. Llegan aquí a América y replican ese modelo, que es yo soy así, yo tengo esta casta, yo tengo esta clase, perdón, incluso perdón, me confundí por el significado de casta, cambia la clase social casta de tener abolengo, de tener antecedentes familiares positivos, todo, se cambia a casta en negativo en la Nueva España, ¿no? A los grupos inferiores. Entonces se establece, como decías, la pirámide poblacional con los españoles hasta arriba y ellos se afirman allí y afirman su identidad y en base a yo soy y los demás no son. Y eso pues va evolucionando un poco ya con lo que se acerca el siglo XVIII. Ahí viene una aparición muy importante del grupo criollo, que pues si gustas continuar con ello. Bueno, antes de pasar a la importancia de los criollos, bueno, sí, me da pie para hablar de los primeros criollos. Precisamente estaba antes viendo a uno de los filósofos mexicanos, bueno, por adopción, que es Enrique Dussel, hablar sobre la decolonización en la educación. Y curiosamente estaba en una sede cuyo nombre es Carlos Omeg Totzin. No sé si lo he dicho correctamente, pero bueno, se trata de un niño, bueno, es un señor cuando pasa bajo la Inquisición, es un señor que pierde a sus padres durante la batalla, pero que por alguna razón es criado en la casa de Hernán Cortés y como tal educado, como un príncipe, ¿no? Por cuadrillo. Sabe latín, sabe español, y bueno, se dirige en un momento determinado a los otros señores o anteriores señores de las tierras, el de Tacuba, su primo o sobrino, no me acuerdo, de Tula, y entre ellos dicen, bueno, pero ¿quiénes son estos que vienen a nosotros en nuestra tierra a decirnos lo que tenemos que hacer? Si nadie hay más que nosotros que sea igual a nosotros, y nadie debe de parecérsenos, porque él en ese momento está replicando ante ese criollo, porque me imagino que ya es nacido en México, que bueno, que ellos son los dueños de esa tierra. Y el sistema de castas implica que comienza pues una dominación no solamente de lo que es el hombre blanco, como se le podía llamar en aquel momento, sino de lo que hablábamos, ¿no? De la significación, la dominación del conocimiento. Perdemos completamente en ese momento
nuestra cosmogonía y pasamos a la cosmogonía de los españoles y los que se hacen cargo de, digamos, organizar o controlar o administrar, más bien como administradores de estas tierras son los criollos. Los criollos que son los que tienen la más alta, después de los españoles peninsulares, la más alta casta, digamos, ¿no? Y bueno, pues pasamos a, no sé si quieres comentar algo más sobre los criollos. Sí, curiosamente la mayoría de los, bueno, existen los cuadros, hay cuadros aquí en México sobre las castas donde se distinguen los distintos tipos raciales, ¿no? E incluso representan también escenas que dan a conocer el talante de cada grupo, ¿no? Si se representa un grupo blanco, pues es así como bondadoso, como que apoya a los demás, tiene las manos en sensación transmitiendo la sensación de benevolencia, ¿no? Si es un grupo, por ejemplo, donde ya mezclan mulato, sacan una escena violenta, ¿no? Donde la mujer negra golpea al marido blanco español con la hija mulata abrazada a las piernas de ella, ¿no? Pero todos estos cuadros surgen principalmente a principios del siglo XVIII, de los 1700, y la mayoría de los pintores son criollos. Más bien casi todos de los que existen aquí en México, se reconoce solo un pintor español que hizo esos copia de los que ya hacían los criollos. ¿Y por qué los criollos? Me quedé pensando. Pues los criollos precisamente porque se están afirmando, están creando su propia identidad después de 200 años, de ciento y tantos años de dominio de los españoles, empiezan a afirmarse no solo en relación a yo soy hijo de españoles, sino que yo soy en contraposición con el resto de las castas. También tengo que elevarme sobre ellos y entonces yo soy el que va a poner estos límites eh, pictóricos, estos límites que reflejan los límites sociales, que reflejan los límites De de, poder. de poder, exactamente. Y entonces es reafirmar su personalidad, su nacionalidad, su identidad, en contraposición a todos los que ellos consideraban inferiores, ¿no? Y es donde se empieza a crear un poco lo que, pues, pasada la independencia, se mantuvo, ¿no? Esa identidad que surgía y se reafirma con las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas que endurecen todo eso. Sí, adelante, Pero Eli. fíjate de lo que estás apuntando porque así como ellos, los criollos, que son ciertamente todos provenimos, o casi la mayor parte de los mexicanos que estamos vivos, provenimos unos más que otros de los criollos, en la mayoría de los casos. Lo mismo que de cualquiera de las etnias o de cualquiera de los pueblos originarios. En el momento en el que tú dices, ellos empiezan a necesitar construir su identidad como criollos, no son españoles, tampoco son indios por oposición, son lo que no son los otros, ¿no? Por desprecio de los españoles, ellos son criollos y se alzan sobre los indios, y es como comienzan a construir su identidad negando la de los indios también, es decir, ciertamente, si bien los aztecas no hacía mucho tiempo que estaban en el territorio, sino solamente 200 años, sí tenían una identidad bastante clara, eran una civilización con una jerarquía social, política, económica, religiosa. Y todo eso, en donde, como hemos dicho al principio, había una jerarquía bastante clara, dividida sobre todo entre los militares, los comerciantes, los sacerdotes y los gobernantes. Bueno, y luego después todos los demás, la gente que trabajaba la tierra, los artesanos. Todo eso, imagínate, de pronto, ¿no? En solamente unos cuantos años, todo eso se borra de un plumazo, toda esa jerarquía se borra de un plumazo y de la nada todos comienzan a ser indios, tal cual. Ahora todos son indios. Ya se pierde Sí, la jerarquía, ¿no? Y se
se pierde en un estado de caos, en un estado de represión, de angustia, de guerra, ¿no? Totalmente de guerra, todas las significaciones que tiene una guerra y que por fortuna hemos llegado a conocer, ¿no? Sí, ahorita me recordaste algo curioso, que el trato que se les dio, como decías en la historia de Carlos Ometochtli, Ometeo, sí, ¿verdad? Perdón, se me fue el apellido. Me recordabas algo, a la realeza se le trató como realeza, se les trató como iguales, se les trató como iguales que no viven en México, los descendientes del último Tlatoani y del último emperador azteca, son los condes de Moctezuma y se encuentran allá en España y no se identifican ya como población indígena ni población mexicana, se identifican como realeza española, son parte de la Casa Real. Se les dio ese trato, sin embargo, todos los demás, pues vámonos para abajo, ¿no? De la realeza para arriba, abajo. Así es, Ah, sí, todos iguales. Bueno, después, luego, desde la abolición, nos toca hablar de la abolición del sistema de castas con la independencia de México. Es un momento en el que, como tú bien dices, los criollos ya tienen una identidad bien clara. Sobre todo, lo que tienen muy claro es que son ellos los que tienen que, si son ellos los que controlan y los que viven en esta tierra, no tienen por qué rendir pleitesía al rey, ¿no? Es el momento de la independencia. Y lo más curioso es que siempre se nos ha enseñado a los mexicanos que la independencia fue hecha para liberar al pueblo de las cadenas de la esclavitud. El cura Hidalgo, eran criollos todos ellos, ¿no? El cura Hidalgo, todos los próceres de la patria por los que el 15 de septiembre antes se daba el grito. el grito, ¿no? En el momento en el que se produce esa abolición de la esclavitud de las castas, y la abolición de las castas en sí desaparece, cosa que ya es totalmente inoperante y ridícula, puesto que cada vez la gente se mezcla más, o sea, ya en 300 años la gente ya se ha mezclado muchísimo, ya es ridículo, ¿no? Encontrar un nombre para una persona que lleva mezclándose 3 siglos, ¿no? Hay, no sé, hasta, creo que hay 70 y tantas castas Sí. en las que yo he visto, ¿no? Pero si hubiera seguido el sistema de castas, habría sido completamente ridículo. O sea, casi que cada persona hubiera tenido que tener en estos momentos un nombre para una casta diferente, ¿no? Según la proveniencia de su mezcla, ¿no? Pero volviendo a la libertad, a este momento en el que la abolición de la independencia produce la abolición también del sistema de castas, todos estos nombres con los que se ha estado llamando a todas estas personas que forman parte de nuestro colectivo, del colectivo de los mexicanos, se introyecta, como tú bien dijiste, se introyecta, se cae al vacío del inconsciente histórico. Y todo eso queda, como suelen ser las cosas del inconsciente, como un dolor que no sabe por dónde salir y produce un racismo ridículo y absurdo en México dentro de los propios mexicanos que no saben de dónde viene. Es un racismo que intenta siempre comprobar que la casta es superior a la de la persona con la que estás tratando. El señor que te abre la puerta del coche, a lo mejor en un restaurante, o la señora que vende las tortillas en el mercado, o la maestra, es decir, siempre hay esa lucha, no de clases, pero siempre hay esa lucha de castas, como que se quedó en el inconsciente colectivo y por eso es tan peligrosa. Y allí sí que me gustaría que apuntaras como psicólogo todo lo que ello conlleva en nuestros días, ¿no? Pues sí. Bueno, aquí exactamente como dices, la abolición
de las castas, la igualdad de las personas, la abolición de la esclavitud, todo eso, finalmente fue solo en papel. Ya no eran necesarios los cuadros, ya no es necesaria la Constitución de 1824, no es necesario porque está dentro de nosotros. Y el problema es que nos seguimos significando en base a un positivo y a un negativo, en contraposición al otro que nos imaginamos, al otro que le ponemos todo lo negativo. Y se utilizan los nombres de las castas como peyorativos de para dirigirse al otro, ¿no? Para hacerlo, para rebajarlo. Eres naco, eres negro, Cambujo. el cambujo, etcétera, 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 ¿no? Este, Se mantiene eso, pero no solo se hace una identificación, como dice yo, es ridículo por piel, porque pues ya tenemos tanta mezcla de tantos siglos con los grupos que ya habitaban aquí en América, que ya físicamente ya no es tan notorio a veces, ¿no? Pero también se identifica, decías, no tanto con clase, yo creo que sí, con una clase económica. ¿Por qué? Porque el, el crear una imagen negativa del otro y crear las condiciones para que se cumpla. Es decir, los indios son pobres, son flojos, son mugrosos, no porque quieran, porque les quitamos la oportunidad, ¿no? Desde nuestra imaginación, el indio tiene que ser así, o el mestizo tiene que ser así, o el mulato tiene que ser así, y creamos las condiciones para que sigan siendo así, para que yo siga teniendo mi lugar, ellos tienen que estar abajo. Y entonces eso genera, eh, pues sí es una condición terrible para la mayoría de las personas, una lucha primero de castas, como dices, una guerra de castas interna que continuó durante todo el siglo XIX aquí en México, una guerra real de castas, las guerras de indios y demás, eh, pero en la que se establece que el nuevo país va a ser como dicen los criollos. Y lo positivo, la nueva persona, el nuevo mexicano va a ser, como dicen, las clases superiores. Y todos los demás son sobras sociales. Y eso ha generado una desigualdad económica de siglos. No es nada más así de los últimos sexenios, como aquí tenemos en México, cada 6 años el cambio de presidentes, ¿no? Sino que es los últimos siglos que se ha mantenido eso, ¿no? Es que, por desgracia, la escuela de indios no duró mucho tiempo. Si acaso habrán sido 100 años, no estoy muy segura de cuánto tiempo permaneció abierta. Si bien fue creada casi de manera inmediata por los franciscanos, pues a lo sumo habrá educado a 3 generaciones, no más. Sí. Eh, Como hablábamos de manera informal en nuestra conversación anterior, la educación después de la escuela de indios se privatiza por los jesuitas, es algo que me gustaría que luego contaras tú, y eso produce una ya definitivamente brecha que jamás se va a volver a cerrar hasta nuestros días, y es la diferencia entre lo que se sabe y lo que no se sabe, ¿no? El conocimiento. Y por desgracia, todas esas connotaciones que tienen eh, los pueblos originarios continúan hasta el momento porque es cierto que es muy difícil que tengan un acceso a una educación que vaya más allá de la secundaria por sus propias condiciones de vida. No hay universidades que yo sepa todavía en cada pueblo, por muy pequeñas que pudieran ser, son necesarias. Y la gente tiene necesariamente que emigrar del campo a las ciudades para completar una educación universitaria, dejando además a la familia sin una mano de obra, es decir, Sí. sin cumplir su función. Te doy paso, te doy paso.
Sí, precisamente es eso, pero sobre todo esto que decimos del racismo, que los criollos, vamos a decirle cómo va, el racismo que trae el sistema de castas que los criollos hacen perpetuo, se transmite también por medio de la educación. Es decir, Por que supuesto. la educación es hableísta, y la educación es tiene el propósito de darle a cada quien su lugar. Y entonces, como decías, empiezan los sacerdotes, bueno, los frailes franciscanos, con la educación general, ellos a aprender la lengua también de los naturales en las lenguas indígenas, cuando empieza recién terminada la conquista, aún antes de acabar la conquista, ya estaban trabajando. Y de repente, como parte del sistema donde vamos, no, es que los indios, ahora sí que hubo hasta una discusión que nos saltamos ahí mencionarla, de si los indios tenían alma o no. Y eso nos salvó de la Inquisición a muchos indígenas, porque no tenían alma. Luego ya, no, sí tienen alma, pero son inocentes y no saben del mal, del diablo como los europeos sabemos, ¿no? Y se evitó mucho castigo a mucho indígena por parte de la Inquisición y los indígenas pues se divertían viendo, ¿no? Los autos de fe contra los criollos y contra los españoles. Eso ya era regresando antes de la independencia. Pero bueno, la educación está hecha para eso, para perpetuar el constructo social. Y si mi constructo social es racista, si mi constructo social, ¿a quién qué educación le voy a dar a cada quien? Mencionabas lo de no hay universidades en los pueblos. De Santos hay primaria, multigrado, es decir, un maestro atiende de primero a sexto, es el director, el intendente, el secretario, el enfermero, les tiene que dar de comer a sus niños que son de una comunidad indígena y no comen en sus casas porque no tienen los recursos y, y el sistema está hecho para que ese maestro se sobrecargue y no puede educar. Ahora, actualmente, ¿no? Ya esto empieza a cambiar hacia algo que aquí en México le llamamos la reforma. En, en 1854 se hace una nueva constitución Así y es, sí. la hace el presidente, bueno, se hace durante el gobierno de Ignacio Comonfort y de ahí se trata de quitar los fueros a la iglesia, los fueros al ejército, los privilegios, de ahora sí normalizar y obvio inicia una guerra. Los grupos de poder que quieren mantenerse donde están, que el sistema siga funcionando igual, contra los que también son del grupo de poder, pero quieren darle poder al resto. Y como eso es un ataque personal, o sea, no estamos hablando también que esa guerra se vuelve al nivel personal, ataca a quien yo soy, me quita mi valor. Llega a ese punto, produce un cisma, una guerra de 3 años, guerra de reforma que se le conoce, y tras ese cisma, por fin se acaba con el sistema colonial que tenía legalmente, la estructura colonial creada después de la conquista. Es cuando por fin se termina la, ese periodo legalmente. Pero como Legalmente, decíamos, sí, está introyectado, está dentro de todos, de todos, de todos, de todos, desde el más arriba hasta el más abajo. Eh, del presidente que le toca la guerra de reforma a Benito Juárez García, que es uno de los presidentes mejor recordados del país, de México. Cuando nació, pues decían, pues un indito más, va a cuidar chivas toda su vida, va a cuidar cabras toda su vida, no va a estudiar. Y él decidió salir y buscar algo, pero finalmente tenía ya introyectado eso y se pasó, si no físicamente, porque era imposible quitar los rasgos indígenas, se pasa intelectualmente al bando criollo, a final de cuentas, y claro. desde el bando criollo busca formar un nuevo país. Y ahí es donde todo esto se va complicando más. Porque volvemos al tema de la colonización.
México sigue siendo eurocentrista en Sí. ese momento y ahora. Pero no quiero adelantarme hasta este siglo, podemos continuar Mm, todavía en aquel. Eh, Estoy leyendo nuestra lista de temas. ujú. Había uno interesante que apunta, ¿cómo decidimos cambiar de aliados españoles a los aliados franceses? Ajá. Sí. Estamos hablando de criollos y del poder, ¿no? Ujú. Cómo necesitan para tener más poder, o por lo menos creer que tendrían más poder, cambiar en ese momento y por qué razón, ¿no? Sí. Bueno, aquí es precisamente porque la identificación mundial que se hace del modelo a seguir, del deber ser, es Francia. Se está consolidando después de la revolución, después del terror, después del imperio de Napoleón que permitió la independencia de las Américas. Este, después de eso se consolida como república moderna. Se Sobre todo cons- con la ilustración, ¿no? Exactamente. Con, con la institucionalización del conocimiento, del saber, ¿no? En esa Ujú. etapa. Y los criollos ven esa ventaja. Pues vamos a ilustrarnos. Y, y desde la ilustración, desde un nuevo coto de poder que es el conocimiento, voy a seguir yo en la parte superior, ¿no? Porque ya no es solo el dinero, ya no es la piel, ya no es el dinero, ya es el conocimiento que se va sumando a los indicadores identificadores más bien, de que somos parte del grupo de poder, ¿no? Del grupo más alto. Ujú. Estoy recordando el caso de Ángela Peralta. Por desgracia tuvo muy mala suerte porque si bien provenía de una familia mestiza, muy mestiza, bastante mestiza, decían de ella que era muy fea, ¿no? Pues tuvo la fortuna de, gracias a su voz, poder seguir una carrera musical bastante consolidada y que ha trascendido por lo menos hasta mediados. ¿Qué pasó? Sí, hasta mediados, gracias Carlos, hasta mediados Sí. del siglo XX, finales del siglo XX, todos supimos quién era Ángela Peralta. Me gustaría contar un poquito esta historia porque es la historia de la Catrina, ¿no? No está escrito en ninguna parte, pero lo sé de buena fuente. Su familia se dedicaba al comercio de granos, era una familia que no es que fuera económicamente privilegiada, pero tenía los suficientes medios con la ayuda de otras instituciones como para que la niña, que era en aquel momento Ángela Peralta, se dirigiera hacia España para estudiar. Tuvo la fortuna de estrenar Lucia de la Mermur en la Scala de Milán y después de allí su éxito se convirtió en invitaciones para vivir en todas las casas de la corte que recorrió en aquella Europa de mediados del siglo XIX, que ya os podéis imaginar, solo por el vestidito que lleva, ¿no? Era evidente, era obvio, era algo que sucedería, que en algún momento sus padres y sus hermanos la visitarían. Y esos padres y hermanos visitarían la corte. Y esos padres y hermanos volverían con las ropas con las que se presentaron, pues no solamente en la corte, ya digamos en el barco, ¿no? Habían ascendido económicamente. Entonces, la rabia del criollo por ver a los indios o a los mestizos vestidos de esa manera hizo que de una manera muy cruel les llamaran los garbanceros, ¿no? Los garbanceros, porque vendían granos. Ese término peyorativo para hablar de las personas que vestían como europeos implica que no tenían el derecho de hacerlo. Por una parte, la educación es eurocentrista y tenemos que parecernos a ellos, pero por otra parte, no vamos a dejar
que los mestizos, que no tienen el fenotipo caucásico, se vistan como europeos. Y lo peor de todo es que son los propios mestizos los que critican con envidia y con encono a personajes como esta gran cantante. Y te doy paso, porque quizá podemos hablar de otras personas que pudieron intervenir en aquellos, no intervenir, sino que tuvieron o que llegaron gracias a aquellas circunstancias, ¿no? Concretamente con la intervención francesa. Exactamente. Bueno, pues precisamente al estar Francia en un punto alto, perdón, estoy teniendo un problema técnico. Déjame ver qué está sucediendo con esto. Ya regresamos. Perdón, no se veía la imagen. Francia se consolida, como decía yo, pues en el siglo, ¿no? En el siglo XIX, a principios, mediados, se consolida. Y tras la Guerra de Reforma... Era el ombligo del mundo, ¿no? Sí, exactamente. Y exactamente, Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte, vio al término de la Guerra de Reforma en México, vio una oportunidad de entrar. Los que habían perdido la Guerra de Reforma, que aquí se les decía a los conservadores, se les dice, pero se les decía en ese momento los conservadores, porque querían conservar sus fueros, sus privilegios, que la clase que ellos decían superior que eran les daban. Muchos huyen a Europa y muchos andan pidiendo una forma de quitar del poder al indio Juárez, al presidente Juárez, porque ¿cómo va a estar un indio en la presidencia de un país? ¿Cómo nos va a quitar? ¿Mande? Estaba muy mala imagen. Entonces empiezan a hacer la ronda en cortes y finalmente llega una oportunidad con un pretexto bobo de un adeudo que se tenía. Cuando fue aquí la Guerra de Reforma hubo dos gobiernos, el liberal y el conservador. El conservador pide muchísimo dinero prestado a un banquero francés llamado Jacquard. Jacquard les presta, se acaba la Guerra de Reforma, pierden los conservadores y a la hora de cobrar van con el presidente Juárez y le dice, ¿saben qué? Pues yo no pedí nada, yo soy el gobierno legítimo, los otros aquí estuvieron, yo ni los conozco, que les vaya bien. Jacquard está a punto de la quiebra y decide buscar cómo voy a vender yo estos, ¿qué voy a hacer yo para recuperar mi dinero, no quebrar? Ya el país no me va a pagar. Y entonces se entera, no recuerdo exactamente el mecanismo, un familiar de Napoleón III se entera de la situación de Jacquard y le dice a Napoleón III, oye, ¿y si compramos nosotros el pagaré Jacquard? Y lo usamos de pretexto para invadir México. Napoleón III, ni tardo de perezoso, dijo, órale, vámonos, vamos a comprar esto. Y coincide con que toda la crema innata de la sociedad mexicana, ya mestizos, pero los que se sentían la clase superior. ¿Sí? Lo de la crema y la nata, ¿eh? Sí, es muy de la época también. Sí, pues la crema innata de la sociedad mexicana dice, sí, perfecto. Y mandan un ejército, imponen un emperador y viene entonces un nuevo periodo de recolonización que no pegó, no duró más de 4 años el imperio, pero que dejó mucha gente aquí y dejó una huella muy honda pues sería en un recuperar la blancura, ¿no? No solo ya lo económico, no solo ya lo intelectual, sino recuperar la blancura perdida al unirnos a las cortes europeas, ¿no? Comparto la imagen si gustas contar la historia.
Déjame buscar dónde me quedé. Acá estamos. Y, Ujú. sí, estábamos hablando de esa etapa. Me surgió una idea que, bueno, ahora estamos viendo en pantalla a nuestros familiares. Por una parte tenemos a una bella señorita que es nuestra bisabuela, hija de mexicana y de un francés, de un soldado francés, me imagino, un soldado, no sé qué rango tendría, pero hubo efectivamente muchos hijos de aquellos soldados franceses. Algunos se quedaron, otros se regresaron, pero en general tenemos. Y bueno, pues por el otro lado de la fotografía de la derecha tenemos a nuestro tío abuelo, hijo de un ciudadano chino. Es no, es bisabuelo. Perdón, Es el el bisabuelo. bisabuelo, perdón. Es exactamente, es el bisabuelo que llega pues más o menos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y se casa con nuestra bisabuela y pasa a llamarse Rafael porque ella se llamaba Rafaela. Y bueno, esta es otra parte de nuestro mestizaje, ¿no? Tenemos sangre china, sangre francesa, sangre mexicana, de todos tipos. Y lo más curioso, lo que estaba recordando en ese momento cuando estábamos hablando de la crema innata o de la flor innata, es que la comida mexicana, a partir de esa mirada hacia lo francés, comienza a incluir en sus cocinas grandes dosis de crema, de nata, de crema y de nata, ¿no? La nata para, pues, para los postres, la crema para las comidas saladas y del queso, ¿no? Una cosa muy cotidiana que a la que quizás no le damos ninguna importancia es que nosotros pues comemos todavía, no sé, las enchiladas suizas o las enchiladas y las que llevan queso y crema de una manera muy orgullosa. Ah, esto es muy mexicano, efectivamente lo fue, pero quizá antes de la llegada de los franceses no lo era, ¿no? A saber cómo sería la comida antes de la crema y de la nata y de la mantequilla y de la leche como ingredientes principales de nuestra gastronomía. De momento te paso la palabra porque creo que ya no, ya hemos hablado de de lo que me sugieren. Ujú. Pues sí, bueno, pues aquí esto continúa. Tras el gobierno de Juárez, pues entra el gobierno de un general que había sido héroe de la guerra contra los franceses, Porfirio Díaz, y completamente se entrega a Europa y crea una clase política que se llaman los científicos, hablando de la ilustración. Se crean los científicos para acentuar aún más el estatus cultural, ¿no? Hasta el nombre que sean los científicos. Y los científicos son los que deciden, son los que toman las decisiones en base a la, el saber que dicen tener, ¿no? Pero igual siempre desde su pequeño mundo aislado de la mayoría del país. Esto acentúa las diferencias. eh, para el pueblo, 100 años casi de independencia no fueron nada más que un cambio de gente en el poder. La mayoría de la población en pobreza, las clases medias que seríamos los mestizos y las clases altas, que pues también son mestizos, pero se sienten más blancos que las clases medias, siguen en su lugar y se acentúa mucho más la pobreza. Regresa la esclavitud en forma de, De trabajo de trabajo de pesado. peones, que es casi nivel medieval, ¿no? Casi nivel siervos medievales, Sí, donde con no. su raya, viviendo siempre dentro de la hacienda. Ujú. Y se sigue acentuando, ¿no? Se empieza a tratar de educar a la gente
pero se mantiene en cierto nivel económico la educación y con ciertas miras. Hay libros que dicen cómo deben ser las niñas, hay libros de escuela que dicen cómo deben ser los niños. Hay uno que se llama El amigo de las niñas y dice, Sí, ¿cómo pueden ser las niñas? A ver, cuéntame, porque tengo una, ese sí que no me lo sabía. sí, hay lástima que no lo tengo aquí a la mano para leer un pedacito, pero el amigo de las niñas, bueno, las escuelas en esa época se llamaban las amigas. Entonces, el amigo de las niñas era un libro. Ese librito decía, traía cosas que eran las lecciones. Entonces la lección iba desde cómo se veían las nubes para saber cómo estaba el clima, todo eso, pero pasaba también como con cómo debe ser una señorita, qué es lo que debe aprender una mujer, cómo debe sonreír, cómo debe sentarse, cómo debe arreglarse, cómo debe ver, el control para mantener la clase. Durante el afrancesamiento entran también unas costumbres que se mantienen ahorita y que descienden hacia las clases menos favorecidas económicamente, pero son los bailes de 15 años, ¿no? Es una tradición muy mexicana, pero si se pone uno a pensar de dónde sale, pues de los bailes de la corte donde se presentaba a la princesa en sociedad para que consiguiera un marido y se casara. Y es pues un mercadillo, ¿no? Y la clase mexicana lo adoptó. Precisamente se adoptó la Navidad a la europea francesa, se adopta el árbol de Navidad, lo trae el primer emperador francés, y se va construyendo nuevamente, todos esos elementos se van agregando a lo que debe ser la clase superior, ¿no? La mexicanidad, La sí. mexicanidad, se van agregando, pero la mexicanidad desde las élites, porque todos los demás que no entran en eso, pues Claro. no, no entran ahí. Ujú. Sí, sí. Ahora que estabas hablando, estaba mirando yo mis notas. Después de la influencia francesa, teníamos apuntado cómo ha sobrevivido el clasismo y ese desprecio por las castas olvidadas que quedaron en el inconsciente colectivo, y la relación entre el poder político y los medios de comunicación, ya quizá adentrándonos un poco más en el siglo XX, ¿no? Porque también la revolución fue un poco más de lo mismo, ¿no? También fue pues un deseo de emancipación en el poder de las clases dominantes, ¿no? Sí, así es exactamente. ¿Cómo ha sobrevivido ese clasismo? Pues como decías, vino la revolución, otra guerra, 100 años exactitos después de la guerra de independencia. Viene la revolución y todo cambia. Llega un momento en que en la época se le llama la bola, porque es todos contra todos, un grupo armado contra otro grupo armado, todo el mundo quiere el poder, todos se pelean. Pasan 7 años oficialmente, según la historia oficial, de la revolución y todo queda igual al final. El mismo grupo de poder que estaba sigue en el poder. Se busca reconstruir una identidad nacional, pero ahora sí para todo el mundo. Se abre la Secretaría de Educación Pública, todo, pero ¿qué se replica? Los modelos que ya tenemos introyectados de una educación clasista, de una educación hableísta y de una educación excluyente y que pone en su lugar a quien deba ser puesto. Hay algo que me resulta particularmente muy perverso de la reconstrucción del mestizaje durante la etapa posterior a la revolución. Y muy a mi pesar, aunque me guste muchísimo, me gustan mucho los muralistas mexicanos, me gusta Orozco, Siqueiros, yo creo que es para mí el mejor de todos, aunque el más querido quizá por cuestiones familiares haya sido Diego Rivera. En esa creación de la identidad del nuevo mexicano, se exalta de una manera, como te digo, muy perversa, la figura del indígena, como le llamábamos en aquella época, ¿no? Se crea el Instituto Nacional Indigenista, pero si recuerdas la película Que viva México de Eisenstein, ¿Mm? se fotografía
son objetos de belleza, y son objetos como de colección, ¿no? Y a partir de ese momento, el indígena y todo lo que tenga relación con lo indígena y con lo puro, que en comunicación se entiende como un discurso no de recuperación, sino todo lo contrario, ¿no? De poner en una vitrina, como en esta vitrina que tengo aquí detrás, ¿no? Poner en una vitrina todas las fotos o todos las estampas mexicanas de esos pueblos originarios que en ese momento son los indígenas, pero que están muy apartados de nosotros. Y nosotros somos los mestizos. Nosotros aprendemos en el siglo XX que ellos son los indígenas y nosotros somos los mexicanos. Incluso, y con esto te cedo la palabra, ha sido muy cruel y muy ejemplificante, muy ejemplificador, si se me permite la palabra. El caso de la película Roma de Cuarón. La protagonista es Yalitza, no recuerdo el apellido, pero Aparicio. se refieren a ella cuando está viajando hacia Hollywood, a la fiesta de los Oscars, de una manera tan peyorativa, de una manera tan peyorativa, estaba pensando en la palabra india, ¿no? Porque la escuché de esos comentarios que me aparecieron en Instagram, no sé quién lo hizo, ¿no? No podía faltar el comentario clasista y lo abrí. Alguien ponía, no podía faltar el comentario clasista. Le van a dar un premio a esa india por hacer de India o algo así, era el comentario, ¿no? Parte de esa misma separación, ahora te doy pie, esa separación en la que por un lado están los indígenas, que son los indígenas puros, por otra parte estamos nosotros, los que somos mexicanos, y que no tenemos ninguna relación con ellos. Porque ser indígena es ser feo, ese es el discurso, y es algo que no es deseable, por mucho que se les tenga en una vitrina, y por lo tanto la guerra de castas continúa con esas peyorativas frases de pareces una india del cerro bajada al tamborazos, no comas tortillas con chile porque pareces una cambuja, peínate ese pelo que pareces una cambuja, etcétera. Te cedo la palabra. Exactamente como decías, eso de ponerlos en una vitrina es la nueva resignificación. 100 años antes, el criollo se resignifica en cuanto a yo soy superior porque ya quité a los que ya estaban. Incluso hubo muchas muertes de españoles, ¿no? Y los corrieron y demás. Se deshicieron del patrón para ponerse ellos en su lugar. Pero aquí, al irnos mezclando cada vez más con franceses, con otras personas del resto del mundo, se pierde nuevamente el color blanco. Y entonces, ¿cuál es la identificación ahora? El riquísimo pasado histórico me respalda, me hace ser, valgo más porque tengo cientos de años de historia detrás de mí, tengo mi cultura y mis tradiciones, pero es una apropiación impersonal. Me la apropio, pero sin los indios que la crearon. Y entonces, a ellos, como dices, y es terrible como lo dijiste, pero tienes toda la razón, los ponen en una vitrina, qué bonito se ven, pero hay del que se quiera salir de la vitrina, porque su lugar es estar ahí. Y la educación se va a eso. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Replican ese modelo. Todo es, lo indígena es bonito. Como dijiste, Viva México, el Tizoc, tantas películas de la época que se llama época del oro de cine mexicano, donde se romantiza, ¿no? Se romantiza lo indígena, se romantiza lo mexicano, pero a la vez se mantienen en su lugar. El indio Tizoc no se va a poder casar con la niña María. Se tienen que morir, punto. ¿Por qué? Porque no debe ser.
Son pobres. Los pobres, pues siempre van a ser pobres y es romántico. ¿Qué romántico es ser pobre? ¿No? Ahí están nosotros los pobres, ustedes los ricos, acá las tortas, montones de películas que hacen romántica la pobreza, pero donde el modelo físico aún del indígena es alguien de rasgos occidentales, es Así alguien es. de rasgos europeos, con peinados perfectos, ¿no? De rayita en medio, todo así, bien monos. Y entonces se mantiene. ¿Qué hacen los medios? Replican, 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 crean un lugar en similitud a los cuadros que hablábamos de las castas, de los cuadros, de las pinturas de castas, pero ahora están en todos lados, en el entretenimiento popular, en el entretenimiento de las masas. Ya no es nada más, voy a la iglesia y veo los cuadros ahí cuando vaya a la iglesia y me detenga a verlos en la pared donde están, ¿no? Sino No sé, que se hacen las vallas publicitarias cuando la gente va conduciendo y ve el cartel yo qué sé, de los productos de comida tales o cuales, ¿no? Y discúlpame que te interrumpa, pero en este momento me viene a la mente que ese lugar, la televisión es el lugar estamos hablando de la resignificación del mestizo, y es el único lugar bueno, en general los medios, el único lugar o los únicos lugares desde donde se podría conseguir esa resignificación, ¿no? Porque de momento el discurso del ser mestizo tiene todo lo negativo y peyorativo en todos los medios, en las redes sociales no solamente, pero sobre todo en la ficción. Nosotros en cine le llamamos lo que es verosímil, lo que es inverosímil. En El Niño Tizón es completamente inverosímil que haya una relación entre un indio y la niña María. Es completamente inverosímil que en la telenovela, la criada que es como yo, simplemente pues llevo a lo mejor unas trenzas, llevo otra ropa y ya soy la criada, soy la perfecta criada. Yo soy la perfecta criada de las telenovelas mexicanas, ¿no? Continúa perpetuando ese no querer parecer. Es decir, yo no me voy a poner trenzas, uy, porque qué miedo, ¿no? O sea, si me pongo las trenzas y encima me he visto de mexicana, me van a tratar mal. Me van a tratar mal en el momento de querer entrar a un restaurante en México, en la Ciudad de México o en Puebla o te estoy mencionando nombres de ciudades por al azar, pero podría ocurrir en sí, cualquier parte de México, ¿no? Intentaré vestirme lo más occidentalmente posible para que esa imagen de criada, de la sirvienta de la telenovela, no me impida gozar de mis derechos como una persona, como una mexicana que soy, ¿no? El discurso de los medios y es hegemónico y me produce pavor, genera, como habíamos comentado antes, esa esquizofrenia que produce que nosotros no nos veamos, no reconozcamos en nosotros estos rasgos indígenas, que lo neguemos, no es que ni siquiera que lo neguemos, es que no los vemos en el espejo. Y ahora te doy paso porque esto sí que es un tema ya de la psicología, ¿no? sí, exactamente. Y fíjate bien cómo se construye todo eso. Después del cine que hablábamos, llega la televisión y está en todas las casas el modelo. La sirvienta de la telenovela siempre es güera, siempre es blanca, siempre es occidental, nada más la peinan y todo. Ahí está Thalía. Has dicho la sirvienta de la telenovela, no, Sí, pero es blanca. el... ¿Mande? La sirvienta de la telenovela no es güera. Sí, sí, sí es. Aquí en México tuvimos, no sé si recordarás a Thalía, que hizo las novelas de la María, María Mercedes, María del Mar y María no sé qué. Ah, Victoria Rufo, no es, es de pelo negro, pero su tez es completamente blanca. Estoy hablando de los 60, 70. Simplemente María, ya hablando de los 60, era blanca. O sea, no tenía rasgos, nada más se disfrazaban con el peinado y la ropa, pero todos los rasgos eran blancos y eso le daba una entrada porque pasaba por, ¿no? Incluso es una frase que he oído mucho en las comunidades afroamericanas en Estados Unidos,
Ellos dicen quién puede pasar. You can pass entre la Ah, comunidad negra. Tú pasas por blanco. ah, sí. Y es Ah, algo que en algunos círculos es apreciado. En grupos familiares donde, pues obvio, igual que todos nosotros son mestizos y demás, los que pasan por blancos tienen éxito. claro. Y lo mismo aquí, pasa por blanca. Cuando logra ganar, al final ya la visten de señora, ya la peinan bien y parece blanca, porque siempre fue blanca. Pero ¿qué sucede aquí con esto? Se vuelve no solo la imagen de los medios refleja la imagen del poder, pero aquí en México, después de la revolución, tuvimos un sistema político hegemónico de partido único prácticamente, que era el Partido Revolucionario Institucional que gobernó ininterrumpidamente el país durante más de 80 años, ya lleva más de 100 en algunos estados, gobernando por medio del robo, de la amenaza, de las armas, de la trampa electoral, de la mentira, de mantener pobres a los pobres, de destruir la educación popular en los últimos sexenios, de denostar a los maestros, de volvernos negativos, todo eso. Y hay un maridaje ahí entre medios y poder político perverso, o sea, perverso, donde el dueño de la mayor cadena televisiva dijo en su momento, yo soy un soldado del presidente. Sí. Y también dijo algo muy terrible que es, México es un país de jodidos y yo hago televisión para jodidos. Y entonces, ¿qué es lo que crea para todos? Una esquizofrenia, donde los medios nos retratan, nos presentan la blancura de la gente, los bebés de ojos azules y cabello güero que salen en los comerciales, el bebé Gerber, que fue tan famoso. Cada país tenía su propio bebé Gerber, nuestro bebé Gerber blanco, de ojos verdes, casi azules, ¿no? Eh, entonces, llega un momento en que, bueno, las clases pudientes se identifican con el ideal, pero ¿con quién se va a identificar la gente del común? Pues no se va a identificar con lo negativo. No, Negarse a efectivamente. ver lo negativo, pero llega a tal grado que, como dices, se vuelve una locura, una esquizofrenia, una enfermedad mental, donde tú te ves al espejo y, y no te reconoces como tus rasgos, no reconoces tu color de piel, no reconoces el tipo de pelo que tienes, donde ves publicaciones de Instagram, donde donde ahora sí ya llegué, nenas, y todo con la piel manchada, los dientes caídos, mal peinado, con el fondo de de un basural atrás, ¿no? En la foto, pero son lo máximo porque ya tienen su Instagram y suben su foto, porque no se ven, no pueden verse al momento de tomar la foto, no pueden verse en la foto, no entienden los comentarios, no relacionan los comentarios que dicen, ay, ¿qué te pasa? ¿Dónde estás? ¿Qué te crees? O sea, donde le tratan de hacer ver la realidad, no los ven, no los oyen, les pasan por un ojo y les salen por el otro. Y el problema es que nos seguimos definiendo, mucha gente se sigue definiendo en contra del otro. Yo soy en tanto el otro no es. Así es. Y Claro. entonces mantenemos ese sistema político, económico y racial. Se mantiene porque hay una mayoría de la población que se identifica con lo positivo de las clases, lo positivo entre comillas, que es la de las clases hegemónicas, ¿no? En este y en todos los países. Digo, ejemplo claro, Estados Unidos y todo lo que ha pasado estos últimos años. Es lo mismo. Yo no me voy a identificar con el pobre, con el negro, con el latino. Me voy a identificar en Estados Unidos con el blanco, como mi presidente, bueno, naranja, pero con mi presidente naranja, pero que lo veo blanco. Este, pero aunque tenga 7 hijos, aunque viva de vales del gobierno, aunque pida ayuda para cada uno de mis hijos, no, yo soy blanco y me identifico y defiendo la clase blanca, aunque me mate de hambre o me mate de coronavirus, que es lo que ha sucedido actualmente, ¿no? Y lo mismo aquí, ahorita nos encontramos en una lucha donde hay un cambio de gobierno. Bueno,
explico un detalle antes de esto. Hubo un cambio de gobierno en México en el 2000. De 2000 a 2012 gobierna un partido de oposición, que es el Partido Acción Nacional, que en sus orígenes surge de Acción Nacional Francesa, de los 40, completamente nazis. Y el PAN en México tiene una raíz nazi terrible. Hacían reuniones para hablar a favor del nacionalsocialismo en los 30, en los finales de los 30, principios de los 40. Pues ese partido que es de clase económica pudiente, que son falangistas, que son fascistas, que son todo eso, es el que llega al poder. ¿Por qué? Porque se identificó. Somos clase política todos. PRI, PAN, somos la misma clase política. ¿Qué vamos a hacer? Ah, pues continuamos. No pasó nada. No cambió nada en el país. Cambio de partido, regresa el PRI, todo sigue igual, la corrupción, la pobreza de los morenitos, la riqueza de los blanquitos, etcétera, etcétera. Pero se empiezan a empujar ciertos cambios como tú decías, no me van a dejar entrar a un lugar. Tenemos menos de 10 años que aquí ya hay una ley que prohíbe la discriminación por raza, sexo, condición económica, todo, por ley. Se acabaron los cadeneros en las discotecas bueno, aquí se les decían los antros, se acabaron los cadeneros, ya tiene unos años y está muy penado y son unas multas terribles que muchos negocios cerraron de ese tipo porque se le daba como al pueblo, ¿no? Como, ay, bueno, está bien, te lo concedo. Ya no te pueden prohibir la entrada, vayas vestido como vayas vestido, ¿no? Mientras no violes la ley, tú puedes entrar. ¿Y qué sucede? Llega un cambio de gobierno en este momento y seguimos y brota la esquizofrenia en pleno. Un tercio del país, porque de acuerdo a la votación y todas las encuestas y todo lo que los comentarios en ciertas cosas que hace el gobierno, siempre coincide un tercio tirando a un cuarto de la población se identifican con las élites y este es el peor momento que puede haber vivido el país. El problema es que ese tercio, un cuarto de la población, también hay de los más económicamente, culturalmente y socialmente excluidos, que defienden el modelo anterior, porque les permitían robar, por ejemplo. ¿Qué es lo que se esperaba de ellos? Que sean ladrones. Roba, nos coludimos contigo, te damos chance de robar, pero te quedas con tu parte de dinero, ¿no? Me das tu parte, pero es lo que se espera de ti que robes. Ahora que se busca no dejar robar, que se busca que todos seamos iguales y se rescate, esta locura está, yo siento, llegando a su punto máximo, en donde ya no nos identificamos ni por rasgos físicos, ni por rasgos, ni condición económica. ¿Cómo es posible que el trabajador de una fábrica que le pagan sueldo mínimo por trabajar 12 horas al día, más 2 horas de transporte en la mañana, más 2 horas de transporte en la noche, es decir, 16 horas de su día se dedica al trabajo por una miseria que no le da para vivir? Defienda que el patrón no pague impuestos. Ah, sí. Y se queda uno pensando, y entonces tú quieres seguir acá abajo, estás ayudándole al que te tiene ahí aplastado, al que no te paga, ¿no? Y todo el sistema conspiró para eso. La educación se hicieron en escuelas aquí de tiempo completo, que fueron no para que estudiaran más los niños, fueron para tener un lugar donde guardar a los niños en los que los papás trabajan más tiempo por el mismo sueldo. Entonces, Claro. yo a la gente para lo que me conviene. Y ahora que se acaban y que estamos en pandemia y que cada vez es menos el tiempo que están los niños y no se espera que regresemos al mismo tiempo de clases, en las mismas condiciones, por las experiencias que hemos visto en el mundo en estos días, se exacerba eso un poco. ¿Qué va a pasar? Y entonces estamos en la misma pelea de hace 500 años, de ellos contra nosotros y nosotros contra ellos,
¿Por qué? Porque yo soy de otra clase. Si yo quiero igualdad para todos, yo soy inferior. Punto. ¿Por qué? Porque no somos iguales. ¿Cómo te vas a igualar? Una frase que utiliza mucho, igualado. Es igualado, sí. Eso No, en pues comunicación nos da mucho juego, ¿no? Para hablar sobre la significación de esa separación. Y en México es todavía más patente. Aquí en España no se usa tanto, no hay. El clasismo existe, por supuesto, pero es más velado. Aquí hubo una gran clase media, estoy hablando desde España, donde vivo desde hace 35 años, pero sí, cada vez que yo iba a México me chirriaba, es una palabra que no sé cómo suena, pero sí. me molestaba mucho, cada vez más el hecho de llegar a una puerta en donde había una persona exactamente igual que yo, exactamente igual, podía ser mi gemela, pero esa persona estaba casi agachada. Buenas tardes, señora. ¿Qué quiere usted, señora? O sea, ese su bajamiento que implica el lenguaje. Usted es la señora y yo soy pues la señorita, ¿no? Oiga, señorita, cuando tienes Ujú. una amiga le hablas de tú, ¿no? Si estás más o menos entre iguales, me imagino que hablas de tú en la universidad. Hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo te fue? Pero si le hablas a la señora de la limpieza, hola señora, ¿cómo está usted? ¿No? Y nunca la invitas a Ujú. tu casa, a tu fiesta de cumpleaños. Y eso sigue ocurriendo porque el lenguaje es el, el delimitador de quienes somos y quien nos marca las pautas para ser quienes queremos ser o quienes deseamos ser, en términos de... Exactamente. Y ahorita que mencionas el lenguaje, precisamente eso es algo que tiene México. Tenemos un lenguaje muy servil, muy servicial. Es servir. lo educado. Tuvimos en el siglo XX un libro que has de haber leído alguna vez, que yo estudié de chiquito, aunque ya estaba fuera de moda, el manual de Carreño, Sí, que era claro. el, ¿verdad? El manual de buenas costumbres, de etiqueta y todo eso. Pero la manera en la que la gente se dirige, no importa el nivel social, la forma de hablar es servil a final de cuentas, ¿no? Ahí como que la casta se quedó, no importa la casta. Buenas tardes, señora. Disculpe, ¿le puedo ayudar en algo? No importa la clase social, ¿no? El usted, Para, mande, ser, para para servirle a usted. servirle. De nada. Cuando hacemos un favor, de nada. Lo que yo hice no tiene valor, ¿no? Bueno, no sé si se usa ya también, pero a mí se me hace que es quitarse el valor a lo que hacemos. Yo, por ejemplo, tiene añales que no digo de nada. Yo digo con gusto. Uh-huh, uh-huh. Gracias con gusto, porque ayudas a alguien o le haces algo por el gusto de hacerlo. Y lo que haces vale, ¿no? Y entonces, ¿cómo el lenguaje construye y deconstruye? Y luego, ¿qué hacemos en la educación? Yo como maestro, soy maestro de educación primaria de hace ya casi 20 años. eh, Tenemos que vigilar mucho eso. Por ejemplo, no decirle, eres malo. No, eso que hiciste está mal. Tenemos que cuidar tantas cosas que deberíamos de cuidar en sociedad para quitar esa locura, esa esquizofrenia, ¿no? De vernos como no somos, como nos dice la tele que debemos ser. Incluso ahorita hay una lucha terrible entre los medios privados y los medios públicos, porque los medios privados pues siguen con su modelo físico, ¿no? Siguen con sus, El fenotipo caucásico. ajá, tipo caucásico, con sus programas insulsos de espectáculos, eh, que rayan ya en lo pornográfico, muchas veces en horario familiar, ¿eh? En horario familiar. Este, y mientras los medios públicos, al cambio de sexenio,
presentan más los rasgos indígenas, las tradiciones, las costumbres, ¿no? Hace poco acabamos de pasar aquí, bueno, allá el Día de Todos los Santos, acá Día de Muertos, Lo vi. este, pasamos y en Palacio Nacional de México, antiguo Palacio de Cortés, que puso después de la conquista, se hizo una ceremonia indígena y se pusieron ofrendas en recuerdo a todos los que han muerto por la pandemia de COVID-19. Y hubo una de críticas, así como dices, de Yalitza Aparicio, hubo una de críticas porque cómo se mete eso, ya estaban hablando que son cosas del diablo, o sea, ya estamos en una locura terrible donde cómo se meten las cosas de indios a Palacio Nacional, una legisladora, obvio, excomunicadora de televisión, eh, presentadora de noticieros blanca, rubia, bueno, de pelo claro, diciendo que cómo las cosas de indios, ¿no? En Palacio, que cómo hacen eso. Y estamos Volvemos a... cercanos socialmente me siento yo aquí en México socialmente cercano a Bolivia, donde una minoría quiere quitarle el espacio a la mayoría, ¿no? Donde hacen un golpe de Estado a una minoría. Estamos hablando de que de poder político ese grupo tenía 10 personas en la Cámara de Diputados en Bolivia. Se convencen económicamente, estoy seguro, a los generales con apoyo de compañías americanas por cuestiones de minerales y hacen un golpe de Estado y lo primero que hacen es quitar la bandera que el gobierno tenía, que representaba todas las naciones indígenas que forman Bolivia, la quitan y la ponen una Biblia encima. Y la presidenta se siente, la expresidenta Áñez, Janine Áñez, el nombre Janine Áñez. Bueno, se, Encima Yanin con Y, o sea, es lo más sí, ridículo que puedes sí, echar en cara, ¿no? exactamente, no lo pone como Janine en francés, ¿no? Janine. Joanín, bueno, morena, de rasgos indígenas, igual que el presidente que ella depuso, y diciendo que ya sacamos al diablo y a los indios de Palacio y la Biblia ha regresado para guiar a Bolivia. Y estamos así aquí en México, de que las élites hagan eso. Sí, es un De, discurso que nos vuelve totalmente a donde empezamos, ¿no? Al sistema de castas. sí, Los indios, y no se ha volvemos al ido. sistema de castas Ujú, sí, y, y no se ha ido. Desgraciadamente el lenguaje, y para fortuna también, el lenguaje es lo único que nos puede resignificar positivamente como mestizos. Y no sé en cuánto tiempo puede suceder eso. Por desgracia tampoco son muy optimistas por desgracia no son muy optimistas las predicciones de futuro para la raza humana. Solamente hay una raza, es la raza humana, y todo lo demás somos etnias. Pero en el caso de que perdurásemos, no sé cuántas generaciones nos tomaría, pero yo creo que nos tomaría por lo menos unas 3 o 4 generaciones con una educación muy, educándonos mucho en el pensamiento crítico para que fuéramos capaces de aceptar primero que somos el producto de una terrible guerra en donde hubo dos partes, donde hubo verdugos y donde hubo víctimas y que somos eh, resultado tanto de los verdugos como de las víctimas, da igual en qué proporción lo seamos. Yo creo que solamente comenzaremos a tener a poder construir esta nueva identidad en la medida en la que aceptemos que provenimos, primero, de tanto los verdugos como, como las víctimas, y segundo, que somos indios, o sea, por cuestiones de pureza de sangre, en la genética está demostrado que, bueno, pues hay hay una fuerza genética de quienes
tienen una mayor concentración, digamos, histórica en su territorio, como podemos ser los llamados antes amerindios o indios americanos. Llevamos por lo menos, no sé si son 6,000 años en el continente, por lo menos 6,000 o 12,000 años en el Creo que ya continente. lo movieron a 14,000 recientemente, me parece, de Entonces, claro, los hallazgos de este año. esa gran pureza, es una gran fuerza la que tiene nuestra sangre, y por mucho que tengamos un abuelito o una abuelita o 3 abuelitos, o la mayoría de los abuelos y abuelas hayan sido caucásicos, nuestra sangre es tan poderosa, no nuestra sangre, pero sino nuestra herencia genética es tan poderosa que nuestros rasgos continúan emergiendo. Y deberíamos alegrarnos por eso, porque somos más sanos, tenemos una piel más fuerte, en fin, son ventajas genéticas que nos da esta herencia, ¿no? Sí. Y no solamente eso, te doy paso, sí, Sí, para terminar. exactamente. Yo creo, como tú, no soy optimista. La verdad, desde el punto de vista de la psicología, yo creo que no, como psicólogo más bien, de mi punto de vista como psicólogo, yo creo que no se va a acabar jamás. El racismo, el clasismo, porque es un asunto de autoestima. Yo tengo autoestima, yo me quiero en tanto yo me reconozco como tales características. Si no logramos formar una autoestima en toda la población, lo cual es prácticamente imposible, de cierto nivel, ¿Cómo decir? de que tengamos Ah, una alta autoestima donde no importa quién está a mi lado, no importa qué me diga, no importa lo que hagan ellos o lo que yo dejen o lo que dejen de hacer o lo que yo haga o deje de hacer, yo sigo siendo yo. Si no logramos que toda la población tenga eso, siempre va a haber un problema de autoestima donde que para yo, que me siento mal, que sé que soy poco, que no puedo, me siento mejor sobajando al otro, me siento mejor gritándole al otro, me siento mejor dominando al otro. Eso es lo que yo creo difícil. que me parece un tema muy interesante para emplazarnos a un nuevo debate la semana siguiente, que sea sobre autoestima y comunicación. ¿Cómo se nos comunica el amor hacia nosotros mismos? ¿Cómo crecemos? ¿Y qué posibilidades tenemos de mejorar esa capacidad de autoestima, dependiendo de qué tipo de comunicación utilizamos los padres con los hijos, y en general en los medios con las personas, ¿no? Sí, estaría muy bien, claro que sí. Bueno, pues, ¿qué te parece que demos por terminado este debate? Muchísimas gracias por la riqueza que has aportado con tu experiencia de 20 años como profesor y, por lo tanto, ejerciendo la psicología. Y emplazamos a los espectadores que podamos haber tenido hoy para que la próxima semana volvamos a encontrarnos aquí en este espacio en el que pretendemos hablar sobre la decolonización del pensamiento, cada vez con un tema diferente. Perfecto, muchísimas gracias a ti, Adriana, y pues muchas gracias a todos los que nos ven y pues los esperamos la próxima vez. Y la abolición de las castas en sí, cosa que ya es totalmente inoperante. Rebajarlo. Eres naco, eres negro, el cambujo, etcétera, etcétera, etcétera.